Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, programa que como ya conocen realizamos aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. Como ya conocen, la pasada semana retomamos las entrevistas y las estamos realizando de una manera telemática, debido fundamentalmente a la situación creada por el coronavirus en estos últimos días. Hoy de nuevo lo hacemos de esta manera y nos atiende ya el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Miguel Ángel Castellón. Una conexión que realizamos, como ven, a través de videollamada, siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Miguel Ángel Castellón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como es habitual en nuestras entrevistas, tanto presenciales como telemáticas, el primer asunto que tenemos que tratar es el relacionado con la situación de COVID-19, tanto en la capital como en la región andaluza y en este caso en España. Hoy con récord absoluto de contagios en la provincia de Almería. Miguel Ángel, unos datos que preocupan y mucho, ¿verdad? 2.384 casos en tan solo 24 horas en la provincia de Almería. Sí, lógicamente todo parece indicar que estamos alcanzando la cresta de la ola, de esta sexta ola, con un récord de contagio, pues yo creo que de los más grandes que hemos conocido desde que se inició esta pandemia. Es cierto que la incidencia, la tasa de morbilidad es mucho menor que en otros momentos puntuales desde que apareció el COVID. Es cierto que los ingresos en UCI también son menores, pero eso no deja de preocuparnos porque, lógicamente, aunque la tasa vaya decreciendo, si hay mayores contagios, lógicamente pues va a seguir existiendo fallecimientos de gente por esta enfermedad. Yo creo que superan ya los 900 fallecidos en la provincia de Almería desde que se inició la crisis del coronavirus. 983, y sin duda, para ser más exacto. exacto. 900, pues casi 1.000 familias que hoy no tienen a sus seres queridos con ellos y que sin duda pues son 1.000 dramas los que nos acompañan. Por tanto, yo pues, animo a seguir siendo responsables. Lógicamente ahora después de la Navidad son unos momentos complejos en los cuales la incidencia tenía que subir como consecuencia del aumento de la proliferación de los contactos interpersonales, pero bueno, esperemos que pronto bajemos, que pronto recuperemos la senda del descenso en los contagios, en los casos, y que pronto podamos salir de este infierno que nos ha tocado vivir y que sin duda pues está complicando la vida a muchísimas familias. Dentro de lo malo de estos muchos contagios, lo que está provocando, lo que no provoca es que no haya ningún tipo de colapso de momento en los centros sanitarios. El personal de sanidad se encuentra al límite, pero gracias a la vacunación, se puede decir poner encima de la mesa, porque se está solventando ese problema, porque todavía hay gente que piensa que las vacunas no son la solución. Y a esas personas habría que, ¿qué se le puede decir, Miguel Ángel? Bueno, yo apelo a la responsabilidad, independientemente de la libertad de cada uno. Es cierto que aquí la libertad de elegir si te vacunas o no colisiona con el derecho a la salud de otros, ¿no? Claro. Y el que tú no te vacunes no quiere decir que no solamente no te infectes, que te puedes infectar, pero bueno, sería una decisión sobre tu propio cuerpo, ¿no? El problema es que además puedes infectar y contagiar a otras personas, con lo cual hay que llamar a la responsabilidad, siempre intentar hacer le ver a la gente que todos los que no hemos vacunado sin duda hemos pasado y que hemos pasado, yo por ejemplo esta Navidad que he pasado el coronavirus, bueno, pues hemos tenido unos síntomas con mayor levedad que en otra ola y que eso ha sido posible solo gracias a que lógicamente nuestro sistema inmunitario está más preparado para luchar contra un virus que hace 2 años no conocíamos y que hoy lógicamente, a pesar del desconocimiento que todavía sigue habiendo sobre determinadas pautas de comportamiento, pues lógicamente el conocimiento es mucho mayor y que está demostrado que con la vacuna se le hace frente. Y por otro lado, para no alargarme, pues lógicamente el sistema sanitario está respondiendo de manera excepcional con unos profesionales de primer nivel desde la atención hospitalaria en la SUCI, desde la atención hospitalaria en los servicios de urgencia, en los servicios, también por supuesto la atención primaria en todos los niveles de la administración sanitaria. Hemos visto que tenemos unos profesionales sanitarios que la verdad que de lo mejor
de los mejores trabajadores públicos, de los mejores empleados públicos, de los mejores servidores públicos que la administración cuenta, sin duda. Eso hay que reconocerlo. Y, lógicamente, tensiones existen, deben de seguir existiendo porque no estamos en una situación normal, no es una situación normal, sino que tenemos picos, tenemos puntos de colapso, puede haber puntos de colapso como lo hubo en la SUCI, como lo puede seguir habiendo en la atención primaria. Lógicamente hay una situación excepcional, teniendo en cuenta que las condiciones sanitarias son excepcionales. En los servicios sanitarios se siguen prestando, se prestan con muchísima calidad, sobre todo, como decía, gracias al esfuerzo y a la dedicación del personal sanitario, pero lógicamente tenemos un sistema sanitario que ha hecho frente a esta pandemia, y en España y en Andalucía pues hemos conseguido doblegar todo este coronavirus, no sin esos 900, casi 1000 fallecidos por el camino, pero sí en mejores condiciones que sin duda en otros países europeos. Sí, sin duda, los profesionales sanitarios lo han dado todo y lo siguen dando todo. El que no está dando del todo el callo en este asunto, en el tema sanitario, es el Gobierno de España, donde una vez más 17 protocolos distintos, 17 comunidades, para que cada uno haga buenamente lo que quiera. Si te vas a Cataluña tienes restricciones, pero si te vas a Valencia no las tienes. Si te vienes a Andalucía no las tienes, en otras comunidades sí las tienes. Un gobierno que parece que siempre ha estado de perfil con esta situación sanitaria, pero cuando hay que dar datos de vacunación se pone al frente para vender las bondades de los, en este caso, de los profesionales sanitarios. Pues yo creo que eso es algo que los españoles tienen muy presente. Sí, hemos visto que cuando todos los españoles, cada uno y todos los niveles de la administración, todos los niveles de la sociedad se han preocupado, se han ocupado de vencer al coronavirus, ha habido quien lo que estaba preocupado era por esconderse y por intentar que esto no les afectara políticamente. Sin duda, el gobierno de Pedro Sánchez, esta crisis sanitaria era impredecible, lógicamente, pero el gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho que ver en que la incidencia ha sido mayor que en otros países de nuestro entorno, a pesar de, como decía antes, de que tenemos un sistema sanitario que se ha comportado y que ha absorbido, de una manera muy eficiente, si se puede decir así, teniendo en cuenta el número de fallecidos, de una manera muy eficiente a las personas que lo han requerido. Pero es verdad que se podría haber hecho mucho más, es verdad que ha habido descoordinación, es verdad que sigue habiendo, la verdad que el gobierno de España no ha estado al frente de esta crisis económica, no ha estado tampoco he dicho económica, perdón, a estar frente a esta crisis sanitaria, porque también quería referirme que tampoco ha estado al frente de las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. La verdad que cuando más falta hacía un gobierno fuerte, pues más lo hemos echado de menos, sobre todo porque hemos comprobado que Pedro Sánchez está en otras cosas y que no le importaba y que no le ha importado ni la salud ni la economía de los españoles. Le importaba solamente su bienestar, su satisfacción y la gobernabilidad del gobierno, pero no para hacer cosas para los españoles, sino para mantenerse en la Moncloa él personalmente. Miguel Ángel, recién aterrizado de Bruselas, porque has estado defendiendo, como no podía ser de otra manera, a la agricultura almeriense en Bruselas. E incluso has pedido que los fondos europeos lleguen ya de una vez por todas a la provincia de Almería, donde has participado en numerosas reuniones en la propia Comisión Europea, en las que se ha puesto de manifiesto, como no, el valor de nuestra agricultura. Sí, bueno, he tenido la suerte de poder transmitir la preocupación de muchos españoles, de muchas familias, de muchos empresarios, de muchos autónomos, de cómo cuando mayor esfuerzo ha hecho la Unión Europea en su conjunto, en instituciones que están respondiendo sin duda con fallos, por supuesto, ante como no puede ser de otra manera después de esta crisis tan importante que nos ha sobrecogido a todos, pero a pesar de eso ha habido una respuesta de los países y de las instituciones comunitarias en su conjunto, en este caso poniendo el mayor número de recursos que jamás han tenido los países para recuperarse económicamente de esta crisis sanitaria con las consecuencias económicas que ha tenido. Recordemos que a España nos van a llegar 80.000 millones de euros para inversiones productivas, para cambiar, mejorar nuestro sistema productivo, encaminado sobre todo a tres líneas principalmente de nuestra economía, y que esas tres líneas que tienen una perfecta alineamiento con la economía provincial. Las energías sostenibles, una provincia donde tenemos sol y viento,
la digitalización, una provincia donde somos ejemplo de digitalización, por ejemplo, el campo almeriense, donde la tecnología que es Implantada por completo. puntera a nivel mundial y que hace que nuestras cosechas y nuestros agricultores obtengan mayor productividad gracias a su uso. Y en definitiva, también, bueno, pues la mitigación del cambio climático, algo que en nuestra provincia es importante, sobre todo porque estamos ante un territorio en el cual tenemos el único desierto de Europa, continental de Europa, donde la sequía, donde el cambio climático hace efecto no solamente en nuestra forma en nuestro entorno físico, sino también en nuestra propia economía, porque afecta principalmente a los descensos de los niveles de agua, por ejemplo, y eso a su vez afecta a nuestras cosechas y a nuestra producción agrícola. Y lógicamente, con esos retos que tenemos en nuestra economía, esta oportunidad no puede pasar de largo. No es normal que estemos viendo cómo el presidente del gobierno, como el gobierno de España de Pedro Sánchez, se dedique a hacer política con esas 80.000 millones de euros que van a llegar, que están llegando ya a España. Y Almería tiene que ser una provincia receptora. Nos hacen falta mejorar nuestros regadíos, nos hacen falta mejorar nuestra tecnificación en la agricultura, nos hace falta seguir siendo punteros en inteligencia artificial para modernizar nuestros cultivos, para que sean más productivos. Nos hace falta, por supuesto, también para mejorar en nuestras comunicaciones, teniendo en cuenta que uno de los objetivos es reducir la huella de carbono. Bueno, pues no hay nada mejor que el AVE llegue a la provincia de Almería para reducir, teniendo en cuenta que el tren es un medio de transporte perfectamente sostenible medioambientalmente. Por eso hemos defendido que los fondos europeos tienen que venir a Almería, que es responsabilidad del Gobierno de España y que no se puede discriminar ni a los ciudadanos ni a los territorios porque no esté alineado con los objetivos electorales, con los objetivos partidistas del Partido Socialista y sobre todo de Pedro Sánchez. Y por supuesto, pues esos fondos europeos, como decía, pues tienen mucho que ver con nuestra agricultura, Claro. con nuestro campo, con la industria de la piedra, con la exportación de nuestros productos en definitiva y también, por supuesto, con la llegada de turistas también en otro sector económico que es muy importante para la provincia. Pero además, incluso el propio alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, anunciaba hace unos días cómo ya desde el gobierno central se están entregando ayudas, por ejemplo los fondos Next Generation que están llegando a los ayuntamientos. Si eres del color político del gobierno, lo recibes; si no eres del color político, no lo recibes. Y así está el Ayuntamiento de Almería, por ejemplo, que en estos momentos ni se sabe ni se espera esos fondos que tienen que llegar, la transparencia que está brillando por su ausencia. Efectivamente, si hoy le preguntamos a cualquier pequeño empresario de Almería que esté poniendo en marcha una startup, que esté poniendo en marcha una pequeña empresa en la cual para dar servicio a la agricultura, por ejemplo, o una pequeña explotación agrícola en la cual quiere tecnificar y quiere mejorar la productividad, probablemente encontraríamos muy pocos empresarios autónomos que supieran decirnos qué convocatorias de fondos europeos hay, dónde están, cómo se puede acceder a ellas, cómo se puede acceder a esos recursos. Y todo lo contrario, lo que están es accediendo grandes empresas, empresas que lógicamente también necesitan el acceso a esos recursos, pero que eso hace que no sea unos recursos públicos permeables, que lleguen a todo el sector económico de todos los territorios por igual, además. ¿Por qué? Pues porque estos fondos se están gestionando de una manera opaca. Nadie sabe qué convocatorias hay, nadie sabe cómo se distribuyen los fondos europeos. Sí sabemos que en estos fondos, por ejemplo, a los que se refería usted, que se ha quejado el alcalde de Almería, que se ha discriminado a determinados territorios por no ser gobernados por el color político del mismo partido que el señor Pedro Sánchez, pues lógicamente estamos viendo cómo se están distribuyendo fondos, por ejemplo, para la modernización del comercio, o fondos para ayuda turística, y sin embargo pues se ha discriminado a determinadas comunidades autónomas y a determinadas ciudades por no estar gobernadas por el Partido Socialista. Y estos 80.000 millones de euros no son de Pedro Sánchez, estos 80.000 millones de euros son de todos los españoles, de todos los europeos. Los pone la institución europea en manos del gobierno de España para que salgamos de la recuperación y salgamos de una manera más fuerte, aprovechando lógicamente las oportunidades si es que se presentan, lógicamente, después de esta crisis que a tanto tejido productivo se ha llevado por delante, que a tanto empresario, que a tanto trabajador que hoy ha perdido su puesto de trabajo. Por tanto, lo que pedimos es una gestión transparente, una gestión eficaz, que
los fondos permeen y lleguen a todos los tejidos productivos, no solamente a las empresas del IBEX 35, sino que llegue a empresas que hay en Almería punteras, que les vendría muy bien poder mejorar, bueno, pues los sistemas con los que riegan, con los que miden, por ejemplo, los que utilizan para regar para cultivar sus cosechas, para hacer unas comunicaciones, por ejemplo, por carretera mucho más eficientes medioambientalmente, o, por ejemplo, también mucho más eficaces en cuanto a la gestión de costes. En definitiva, en Almería necesita de esos fondos y no podemos permitir que esos fondos pasen por delante y que perdamos una gran oportunidad para mejorar nuestros tejidos productivos. Miguel Ángel, hablabas de la situación de las infraestructuras en la provincia de Almería, hablabas del AVE incluso, que debería de llegar lo antes posible. Creo que lleváis exigiendo a la ministra de Transportes que haya menos postureo y más obras, porque muchas visitas y mucha historia a la provincia de Almería, pero opacidad del gobierno de Pedro Sánchez, que tras 3 meses no siguen sin contestar, en este caso, a todas las preguntas que formuláis por parte de los diputados nacionales el tema de infraestructuras en la provincia de Almería. Bueno, aquí es que se está dando un hecho gravísimo. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez puso una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy y alcanzó el gobierno de España y llegó a la Moncloa, se encontró con todos los tramos del AVE recién licitados, listos para adjudicarlos y para empezar las obras con presupuesto público, para poder acometer todo el trayecto de AVE desde Pulpilla hasta la ciudad de Almería, incluido además con la ejecución de algunos de ellos, como por ejemplo podría ser el paso a nivel del Pucho, que ya está finalizado, que todos hemos visto cómo se ha terminado una obra, lógicamente que fue adjudicada y estaba en obra cuando Pedro Sánchez llegó. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido un retraso sin precedentes y sin explicación a esa obra, que ya estaban todas, como decía, licitadas, listas para que comenzaran. Primero se retrasó el comienzo de las obras y este año lo que hemos visto ha sido que una vez que habían empezado la obra se han paralizado por completo y no sabemos por qué. Se han paralizado por completo a pesar de que el gobierno de España haya dicho hace pocos meses, en el mes de julio, que las obras se iban a retomar, que el ritmo de obras se iba a retomar de nuevo y si esas obras se iban a cometer a un ritmo normal. Lo cierto es que no es verdad, nos vuelven a engañar, las obras del AVE están paralizadas y nosotros hemos pedido en el Parlamento, hemos pedido en el Congreso de los Diputados que se nos faciliten. Tenemos derecho a ello los diputados nacionales, pero también tiene derecho los ciudadanos almerienses a conocer cuál es el verdadero ritmo de ejecución de las obras de este año. Un año en el que las obras estaban, como decía, licitadas, adjudicadas, comenzadas y que no sabemos por qué se han paralizado. Porque no nos creemos al gobierno, porque vemos todos los días cómo los tramos de AVE siguen paralizados. Hay algunos movimientos de maquinaria, pero no al ritmo normal de ejecución que deberían de llevar la obra para poder alcanzar el objetivo de que el AVE esté aquí en 2023, que lógicamente no va a estar. Ya se está retrasando hasta 2026 o 2027. El objetivo de 2023, lógicamente, lo ha retrasado el gobierno de Pedro Sánchez. Hemos solicitado que se nos conceda la documentación para ver cuánto se ha certificado, efectivamente. Lo que se ha certificado quiere decir cuánta obra se ha hecho de manera real y se ha pagado. Es la única manera de que sepamos cuál ha sido el ritmo de ejecución de obras durante el año 2021. Están faltando a su obligación de responderos en el Congreso de los Diputados y le hemos dicho al Gobierno que han pasado 3 meses, a pesar de que tenían 30 días para darnos la documentación. Le hemos dicho que vamos a pedir amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados como en los próximos 30 días no nos vuelvan nos vuelvan a ignorar en esa petición de documentación que queremos mostrar a todos los almerienses. No es para nosotros, queremos ver que efectivamente si después de que viniese la ministra a Almería, la secretaria de Estado de Fomento a Almería, efectivamente se retomaron las obras o si nos han vuelto a engañar y las obras siguen paralizadas, como muchos almerienses nos tememos. Entonces, la fecha del 2026 que tanto se pregona ahora por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ¿es para creérsela o no para creérsela? Porque con la cantidad de infraestructura que hay que hacer de lo que es la obra en sí, para dentro de 4 años vamos a tener el AVE en la capital almeriense.
Bueno, sobre todo lo que hay es muchísimas incógnitas, teniendo en cuenta que el gobierno de España ni siquiera recibe el Ayuntamiento de Almería para cerrar uno de los tramos, de los más importantes, pero además es un tramo, lógicamente el tren, una autovía puede entrar en servicio por trozos, Por ¿no? trozos, ¿eh? Puede haber un tren que vaya desde Níjar hasta, o el AVE puede ser o sea, una autovía puede ir desde Níjar hasta Murcia, pero el tren no tiene sentido que vaya desde Níjar hasta Murcia, tiene que salir desde Almería. Y para eso el tramo con más complejidad técnica es el tramo de integración del AVE en la ciudad de Almería. Y lo que es cierto es que Adif, que el Ministerio de Fomento, está ignorando y está apartando y relegando las conversaciones que en otra época eran fluidas para solventar técnica y económicamente ese tramo, que es el último tramo para que el AVE llegue a la ciudad de Almería, lógicamente el tramo de integración ferroviaria en nuestra ciudad. Por tanto, si ese tramo ni siquiera se están dando las condiciones de diálogo y de solución política para que luego eso se plasme en un proyecto técnico, pues lógicamente el resto el tren no va a llegar a la provincia de Almería, no va a llegar a la ciudad de Almería. Y el horizonte 2023 es un horizonte que el Ministerio ha postergado a 2026, pero es que, como usted bien dice, nos tememos que en 2026 tampoco va a haber AVE, estamos ya en 2022 y lo que es cierto es que el año pasado se perdió entero con un ritmo de ejecución de obras, como decía, que queremos saber, pero que creemos que no ha sido más del 5% de lo que debían de haber hecho en todo el año pasado. A eso sumándole que el año anterior tuvieron las obras también, la adjudicación de obras paralizadas en un cajón, no sabemos por qué. Lo cierto es que hemos perdido 2 años y medio de obras de AVE, y esos 2 años y medio de obras de AVE, lógicamente, pues van a hacer que se retrase el calendario y que yo creo que ya es demasiado optimista que para 2026 o incluso 2027 tengamos el AVE en la ciudad de Almería. Y por si fuera poco también, el gobierno de Pedro Sánchez pues bloquea también otra importante infraestructura en la provincia de Almería, un edificio, en este caso la cesión del edificio de la tesorería a la universidad, donde ya desde hace ya un año, creo que la Consejería de Hacienda desbloqueó la retrocesión del inmueble y en este momento Pedro Sánchez sigue sin cederlo ni abordar ni un solo plazo. Bueno, después de 20 años hay un edificio en el Paseo de Almería, que es el edificio de la antigua tesorería de la Seguridad Social. Ese edificio estuvo cedido a la Junta de Andalucía y se le reclamó por parte del Ayuntamiento, por parte en este caso de la Universidad de Almería, que se cediese su uso, que se desocupara el uso por parte de la Junta de Andalucía para poder hacer un uso, teniendo en cuenta que además está abandonado, teniendo en cuenta, para hacer un uso en la propia ciudad y que se pudiese darle otro uso. Es cierto que la Universidad de Almería se ofreció a ocupar y a trasladar determinadas instalaciones de la propia universidad al centro de Almería, al Paseo de Almería, a ese edificio, y que para eso se pidió a la Junta de Andalucía que abandonase el edificio. Después de muchísimos años de dar la callada por respuesta, gracias al gobierno de Juanma Moreno, gracias al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, el año pasado se solventó el expediente y el año pasado la Junta de Andalucía firmó la retrocesión de ese edificio a su titular, que no es otro que el Ministerio de Hacienda, Patrimonio del Estado. Pero bueno, un año perdido porque después de un año el gobierno de España sigue sin darnos una respuesta y que sigue sin ceder ese edificio a la Universidad de Almería para que la universidad lo ocupe. Por tanto, hemos resuelto el problema de que quien lo tenía paralizado era la Junta de Andalucía, gracias a que ha llegado, lógicamente, un gobierno del Partido Popular que ha resuelto que después de 20 años, después ese edificio vuelva a ser de uso por una administración en la ciudad de Almería. Y ahora, pues lógicamente, está paralizado ese expediente en el gobierno de España. Yo creo que vamos a tener que llegar otra vez al gobierno de España, también del Partido Popular, para solucionar ese problema y que ese objetivo que tiene la Universidad de Almería, que además es bueno para la ciudad, como es el de implantar algunas de sus instalaciones en el centro, en el corazón de nuestra ciudad, pues se vea cumplido y que sin duda sirva como dinamizador y como motor de esa parte del Paso de Almería. Miguel Ángel, la última, por la situación que estamos viendo en la política migratoria que está llevando a cabo el gobierno de España, tras la incesante llegada de pateras, estamos viendo a nuestras costas
las costas almerienses y además con muchísimas víctimas mortales. ¿Qué se le puede pedir al gobierno de Pedro Sánchez? Pues sin duda es un auténtico drama. Y aquí se juntan dos dramas. El drama humanitario para esas personas a las que se le invita prácticamente por parte del gobierno de España a que paguen cantidades ingentes de dinero que no tienen, a mafias que los usan y que den su vida y la metan en una lancha neumática para jugársela en el mar Mediterráneo e intentar buscarse un futuro mejor, un futuro que luego, cuando llegan a España, sin duda, pues no es lo que ellos esperan. Por lo tanto, ese doble drama. Primero el problema el problema humanitario para esas personas que están siendo víctimas de las mafias como consecuencia del efecto llamada, que ha tenido la política en manera de migración del gobierno de España. Todos recordamos esas fotos que fueron a hacerse a recoger al barco que andaba en el Mediterráneo, recién llegado Pedro Sánchez al gobierno, el Open Arms, y eso ha dado bala a las mafias que trafican con personas, con seres humanos, que los engañan, que los ponen en peligro y que como su consecuencia muchos de ellos pierden la vida. Y además ofreciendo un futuro que luego aquí en España no es así. Y ese es el segundo problema. El problema de inseguridad, el problema de colapso de nuestros recursos sociales, de nuestros recursos policiales para hacer frente a esa avalancha migratoria imposible de gestionar como consecuencia de ese efecto llamada. Tenemos a una policía, una Guardia Civil colapsada, sin medios humanos, sin medios materiales para hacer frente a esa avalancha. Tenemos a los centros de internamiento de inmigrantes colapsados, a los servicios sociales. En definitiva, una política migratoria que requiere de seriedad, que requiere de poco populismo y medidas que ni pongan en peligro la vida de las personas y además que no pongan en peligro la seguridad también de nuestro territorio, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras calles, de nuestros centros de internamiento. En definitiva, no se puede prometer lo que no se puede dar, ofreciendo un paraíso a la gente que se juega la vida, que luego nada tiene que ver con la realidad. Yo en esa reunión que he tenido esta semana en Bruselas, pues ayer precisamente al jefe de gabinete del comisario Borrell le preguntaba por cuál era la opinión de la Unión Europea, porque creemos que la Unión Europea tiene que forzar un poco la máquina y hacer que el gobierno de España se tome en serio el control migratorio. El control de una frontera que no es solamente una frontera española, sino que es una frontera europea. Somos frontera de Europa con el norte de África y, por tanto, sin duda, con respeto a los derechos humanos, con respeto a esas personas que se juegan la vida, pero también, por supuesto, garantizando la seguridad de quienes se la juegan en este lado del estrecho. Pues Miguel Ángel Castellón, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, muchísimas gracias por entrar desde su hogar, en su casa, en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación pronto acabe, la del coronavirus, queremos hablar. Muy buenas noches y esperemos que rápidamente y pronto te podamos ver presencialmente aquí en esta casa en Interalmería Televisión. Ha sido un placer, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy jueves. Nosotros ya volveremos, como siempre, mañana viernes, como siempre, desde las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en la entrevista telemática. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.